Hemos estado estudiando, ¿qué libro? El jueves que se empezaron las clases bíblicas, se empezó a hacer un estudio escatológico. Se está estudiando el libro de Apocalipsis en compañía con el libro de Daniel. Y a medida que se va dando las clases, se va dando entonces dónde se encuentra el libro de Daniel dentro del libro de Apocalipsis de manera escatológica. Así que en el momento hay creo que un aproximado de 16 personas. ¿Quiénes estuvieron en la primera clase? Mire, por allá vemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que un aproximado de 16 personas. Así que jueves 7, de 7 a 8, máximo 7, 8 y media. Para que usted venga y aprenda de las escrituras. Conozca, contextualice bíblicamente lo que está pasando en el mundo. Y podemos enterarnos de cómo Dios cumple su preciosa palabra. Amén. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Vamos a dar continuidad en el capítulo 10. Nos corresponde para esta mañana el capítulo 10. Saludamos a quienes a través de las redes nos ven, nos siguen. Desde aquí les bendecimos y anhelamos que en algún momento pueda estar con nosotros en este lugar. Y los presentes, Hechos 10, vamos a leer los primeros 23 versículos. ¿Me dicen amén cuando estemos todos preparados? ¿Sí? Muy bien. Vamos a leerlo. Yo voy a leer uno y ustedes van a leer el otro, para que todos leamos, amén. Y dice la escritura en esta mañana, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y en la presencia y la dirección de su santo y precioso Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Les puedo pedir el favor que vuelvan a leer ese versículo? Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Volvamos a leer la respuesta del ángel. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado a los que le asistían. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Volvemos a leerlo, por favor. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come.
Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Padre, bendecimos tu palabra, y te pedimos que por favor en esta mañana nos des siempre un espíritu enseñable, una mente abierta, Señor, un corazón receptivo y una actitud correcta para recibir tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 2 visiones. 2 visiones, un camino. ¿Le recuerda algo eso a usted? Hay una canción de Bronco, ¿cuántos la recuerdan? ¿Sí? Aquí son 2 visiones. 2 visiones, un camino. ¿Por qué 2 visiones? Tenemos a Cornelio y tenemos a Pedro, ¿no? Este relato es bastante significativo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para los estudiosos sería mejor decir Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien está guiando a la iglesia en sus comienzos. Es Él quien está direccionando, está guiando, está instruyendo, está capacitando, está entregando herramientas a la iglesia para que el evangelio de Dios se expanda. Y este es el momento en el cual vamos a ver cómo es que se inició la expansión, cómo sale el evangelio del grupo de los judíos hacia los gentiles. Vamos a compartir entonces en esta mañana estas 2 visiones que tenían un firme propósito: derribar barreras étnicas, derribar barreras culturales y religiosas que habían en el momento entre judíos y gentiles. Y vemos entonces a Cornelio y su visión. Y la visión de Cornelio consiste en hacer una invitación, ¿no? Estos 2 primeros versículos que nos están narrando la conversión de Cornelio, de un centurión romano, que dice que vivía en Cesarea, que era una ciudad romana, donde residía el gobernador. Y junto con el gobernador, pues allí habían grandes líderes militares de la época. Y pues Cornelio era uno de los que vivía en aquel lugar en estos momentos, ¿no? Pero me encanta mucho la descripción que la Escritura nos da sobre Cornelio. Porque ¿qué dice de Cornelio en la Biblia? ¿O qué dice, amados míos, a un Dios mismo de Cornelio, ¿no? Dice que él era un hombre piadoso. Que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Que Cornelio era un hombre que hacía limosnas. Que era un hombre que simpatizaba con la convicción que tenían los judíos respecto a Dios, a su Dios. Entonces Cornelio era un hombre que iba a las sinagogas,
Porque ¿dónde se instruía sobre las escrituras? En las sinagogas. Entonces Cornelio conocía de las escrituras del Antiguo Testamento. Y este hombre, con estas características, amados míos, no era un prosélito, no era un convertido como tal. Su devoción y sus actos de caridad lo hacían ser sobresaliente. ¿Saben? Nuestras acciones, mis acciones, sus acciones, hablan por nosotros, ¿no? Ellas dicen mucho de quiénes somos nosotros. ¿Y qué es eso de ser piadoso? ¿Qué es la piedad? Si miramos a Cornelio, cumplía con una serie de requerimientos por parte de Dios, como cuáles: la práctica de la fe a través de un verdadero arrepentimiento. Esto me enseña a mí que Cornelio era un hombre que estaba continuamente delante de Dios pidiendo perdón. Y no era un judío. No era un judío. También nos podemos dar cuenta que tenía resistencia a la tentación. Igual que los otros militares de la época, Cornelio quizás no compartía muchas cosas que ellos hacían, ¿no? También tenía el hábito de la oración. ¿Cuántos tenemos el hábito de la oración? Muy poquitos para el número que hay acá. El hábito. ¿Cuántos tienen el hábito de almorzar? ¡Ay! La mitad se quedó en silencio y yo eso no lo puedo creer. ¿Cuántos tenemos el hábito de almorzar? Todos tenemos el hábito de almorzar. ¿Y qué tal si no almorzamos, no? Algunos nos da hasta mal genio, ¿cierto, Juan David? Algunos nos produce mal genio no almorzar, ¿no? Que llegue a las 12 del día y no haya almuerzo. ¿Sabe? La oración debe de ser así. Me debe de molestarme a mí el yo no orar. Y era un hábito en Cornelio, un militar de la época romana. Pero nos vemos también que la Biblia nos describe que este Cornelio tenía tiempo de acción de gracias para el Señor. Él demostraba el amor de Jesús. La generosidad para con los pobres era notoria en este varón. La ayuda para las viudas, la ayuda para los huérfanos. A él no se le pasaba eso. Ah, pero es que era un militar, pero no era judío. Nos encontramos a veces con personas que no son creyentes, pero que tienen una devoción, unos hábitos que deberían de ser de los creyentes, solamente con el debido perdón, que nos enseñan, ¿no? Y que nos tiene que confrontar en esta mañana la vida de Cornelio, un militar de la época romana, a cargo de muchos hombres, ¿no? Y nos encontramos también con este Cornelio que experimentaba el gozo, el dominio propio, la paciencia en las tribulaciones, que sentía satisfacción con lo que él tenía. Pero a veces es triste ver que a veces muchos creyentes no están satisfechos con lo que tienen. No damos gracias a Dios con lo que tenemos. Y estamos mirando siempre al del lado, al que vive atrás o el que vive al frente, mucho mejor que yo. Me iba mejor cuando no tenía a Jesús, cuando no estaba congregándome y que orando y que todas esas cosas, ¿no? Pues este Cornelio vivía satisfecho, vivía gozoso con lo que él tenía. Permanecía en la búsqueda de la honestidad, de la rectitud, y siempre hacía el bien a los demás. Siempre hacía el bien a los demás. Eso encierra la palabra piadoso. Pero también era un hombre que respetaba las autoridades divinamente constituidas en la iglesia, sin contar con las que estaban sobre él. Él se sujetaba
él respetaba, ¿no? Respetaba a su familia en el hogar. Porque me encanta cuando dice Lucas, que es el escritor de este libro, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Perdón, pero dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa. Era un papá que daba testimonio. Era un esposo que daba testimonio. Y era un hombre, un militar que daba testimonio. Entonces, amados míos, no hay pretexto, es que a mí en el trabajo me toca comportarme así con mis compañeros, porque es que aquí es diferente. No. El creyente, el hijo de Dios, es hijo de Dios dentro y fuera de su casa. En su familia, en su trabajo, en la calle, en el bus. Respeta autoridades. Respeta los de tránsito. Y cuando le van a poner un parte, usted no participa de esto, usted va y paga. Eso se llama ser honesto y ser recto. Y eso es enseñarles también a las autoridades. Sí, señor, yo me equivoqué, yo pago. Pero no le pago a usted porque estoy entonces cayendo ¿en qué? En corrupción. ¿No? Eso hacía Cornelio. Y eso nos deja ver la piedad que había en Cornelio. Pero también me dice que era un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué es eso? La práctica de la piedad que llevaba a la limpieza de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando siempre la santidad en ese temor a Dios. ¿Sabe? Las convicciones de Cornelio eran tan firmes, ¿no? Conmigo es o blanco o negro, pero no hay grisáceos. No hay algo intermedio. O es una cosa o es la otra. Y siempre me va a asombrar el testimonio que Lucas narra de este militar. Y eso era él, temeroso de Dios con toda su casa. Todos buscaban santidad. Todos buscaban agradar a Dios. ¡Qué lindo eso! Capítulos anteriores dice que los 120 estaban todos unánimes, todos juntos, ¿no? Y luego más adelante nos narra también cómo la iglesia primitiva, todos se unían, todos perseveraban. Y esta familia parece que conocía muy bien eso. Cornelio lo conocía muy bien. Y lo vemos siendo un hombre, amados míos, que está dejando el nombre del Señor en alto sin ser todavía un convertido, sin ser todavía circuncidado. Él no se había circuncidado. Recordemos que en aquella época, para poder pertenecer a los principios o a la religión de los judíos, tenían que ser circuncidados, ¿no? Pero también dice que hacía muchas limosnas. ¿Saben? El pueblo necesitaba de ayuda. En el pueblo de Israel en ese momento, cuando estaban bajo el dominio del Imperio Romano, habían muchos impuestos, había mucha necesidad. Y allí habían muchos necesitados que esperaban ayuda. Y aquí tenemos a alguien muy influyente, quizás hasta en algún momento odiado por los mismos judíos, porque los militares iban y arrasaban con todo a su paso, pero con él, con Cornelio, era diferente. Él venía y él ayudaba, ¿no? Oraba a Dios siempre. Cornelio oraba a Dios siempre, ¿saben? Mínimo 3 veces los judíos tienen por costumbre hasta el día de hoy orar. Mínimo 3 veces en el día. Y estén donde estén, ellos se arrodillan y ellos oran. Ellos se postran y ellos oran. Aún los musulmanes sabemos, ¿no? Conocemos el contexto de oración del pueblo musulmán, que eso deberíamos nosotros de tenerlo como algo bueno.
Orar donde quiera que estemos y vayamos. Debemos de orar. Constantemente. Constantemente. Las veces que los judíos lo hacían, Cornelio lo hacía. Y los judíos piadosos eran muy conocidos porque siempre ellos estaban orando en sus horas que eran programadas, ¿no? Cuando recordamos los seguidores de Jesús, los apóstoles, todos ellos oraban con la misma devoción que lo hacían en el principio, la iglesia primitiva. Y saben, en un momento de oración de Cornelio, Dios viene a recompensar su tiempo de búsqueda en su presencia. ¿Cuántos quisiéramos en un momento de oración que quizás también el Señor quisiera hablarnos a través de un ángel? ¿A cuánto les gustaría que el Señor le dijera, he escuchado tus oraciones? ¿A cuánto les gustaría que el Señor le dijera, conozco tu piedad, que eres generoso, que amas al pueblo, que cuidas de los pobres? ¿A cuánto les gustaría que el Señor les dijera eso? A mí me encantaría. Y si queremos obtener victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo de maldad, necesitamos invertir tiempo en la oración. El devocional que tenemos a las 5 de la mañana. ¿Cuántos se levantan antes de las 5 de la mañana? ¿Cuántos se levantan o nos levantamos antes de las 5 de la mañana? Miren, algunas de las manos que están aquí, esos son los que entran al devocional a las 5. Estos son los que a las 5 entran al devocional por Zoom. Y tengo un grupo de más de 100 personas a quienes yo les comparto el link. Y cuando ha estado más amplio el grupo, hemos sido 16. De resto, estamos entre 9, 10, 11, 12. Hemos llegado a estar hasta 5, ¿no? Creo, hermano Didier, hermana Gloria. 5, 6, hasta 3 creo que estuvimos en alguna ocasión. Era para que todos estuviésemos a las 5 de la mañana conectados por Zoom en un tiempo de un corto devocional y de responderle al Señor de acuerdo a esa palabra. Pero sí queremos que el Señor nos sorprenda, ¿verdad? Entonces, la visión de Cornelio en esta porción, esa visión de ese ángel le tiene el propósito de enviar una invitación a Pedro. Esa primera visión. Y vamos a mirar entonces a Pedro y su visión. Porque esta visión es para una aceptación. Entonces la visión de Cornelio para una invitación. Y la visión que tiene Pedro para una aceptación. Vamos a ver por qué. Porque mientras los mensajeros de Cornelio se acercan a Jope, pues Pedro sube a la azotea para orar. Y allí tiene una visión en la que él dice que ve un lienzo, una tela, ¿no? Con animales impuros. Entonces estaba el cerdo, estaba el gallinazo, estaban los peces que no tienen escama, todo aquello lo cual nos habla Levítico, ¿no? Todos esos estaban allí. Y que la ley judía prohibía comer. El pueblo no podía comer de estos animales. Y si usted quiere saber por qué, le invito a que se lea el libro de Levítico, que él le va a enseñar el por qué. Y Dios le dice que no llamara impuro lo que él ya había hecho limpio. Y esta visión está preparando a Pedro para recibir a los mensajeros de Cornelio. Y lo prepara para obedecer al Espíritu Santo y para aceptar que Dios también había dado salvación a los gentiles. Porque los judíos creían que la salvación era solo para ellos, únicamente para ellos, no para los gentiles. Porque si un gentil quería ser salvo, tenía que circuncidarse y empezar a cumplir toda la ley. Pero lo que aquí le está mostrando ahora Dios a Pedro es que la salvación era para todos. Lo que ellos llamaban inmundo, a los gentiles que eran tratados, les llamaban perros a los gentiles. Ahora Dios le está diciendo, y justamente tenía que ser Pedro. ¿Quién era Pedro? Pues el mismo que el Espíritu Santo, el día que se derramó sobre los 120, Él le empodera. Y recuerda la profecía de Joel.
¿no? Del cumplimiento de la profecía de Joel. Ese mismo Pedro es a quien Dios le dice que tiene que ir ahora y abrir la puerta, derribar las barreras que habían entre judíos y gentiles, para que ellos conocieran también el evangelio que llevaba a salvación y a vida eterna. El próximo domingo vamos a mirar qué pasó en esa reunión entre Pedro y Cornelio. Usted no se puede perder lo que va a continuar el próximo domingo, porque ahí vamos a poder entender mucho más todo acerca de este pasaje. Pero ¿qué lección importante me puede dejar a mí esto que acabamos de leer? Primero es la devoción y el temor a Dios. Aunque Cornelio no era un creyente en el amplio sentido cristiano, su devoción, su temor a Dios no pasaron desapercibidos. Y saben, esas son las actitudes que Dios valora y las que Dios espera de su iglesia, de su pueblo, de usted y de mí. La piedad y el temor. Y la otra lección es la apertura a los no judíos. Porque Pedro, a través de su encuentro con Cornelio, él allana el camino para el ministerio a los gentiles. Y Dios le muestra la salvación que no era solamente para judíos, que era sin distinción. Las visiones de estos dos hombres, la una indicaba buscar a Pedro, invitar a Pedro para que les hablara, mientras que la de Pedro le mostró que no debía considerar impuros a ciertos alimentos, haciendo con esto una metáfora de la pugna que había entre judíos y creyentes. Podemos mirar que estos 23 versículos nos muestran cómo Dios derribó barreras culturales, religiosas, para poder llevar su mensaje de salvación a todas las naciones, y cómo la obediencia y la fe pueden cambiar vidas. Amén. ¿Y eso qué nos interesa a nosotros? ¿Y eso qué nos habla a nosotros? Entonces yo me pregunto, ¿hay hoy barreras que impidan que algunos conozcan de Jesús en la iglesia cristiana? ¿Hay barreras? Claro que sí. ¿Y cuáles son las barreras que nosotros tenemos que derribar hoy para que el mundo conozca a Jesús? Una de ellas es el individualismo. ¿Sí han notado cómo somos nosotros? Que queremos todo y anhelamos y nos esforzamos y nos desgastamos por mí, por los míos, por los que están aquí, por los que llevan mi sangre. Y eso que algunos, porque hay otros, ni siquiera los mismos de su familia, ¿no? Somos muy individualistas y la Biblia es un libro de comunidad, donde todos tenemos que velar los unos por los otros, donde todos tenemos que interesarnos los unos por los otros. Pero aún dentro de la iglesia cristiana, cada uno está por su lado. Poco me interesa lo que está viviendo mi hermano. Poco me interesa la situación, la necesidad por la cual está pasando mi hermano o mi hermana. ¿Verdad o mentira? ¿Es eso verdad o mentira? ¿Y por qué callamos? Dicen que el que calla, otorga. Somos individualistas y la Biblia es un libro de comunidad. No podemos olvidar esto. Comunidad. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Cómo ministraban? No solamente la palabra, sino también en lo físico, en lo material, estaban al pendiente. Mas nosotros, amados míos, vivimos empeñados en cuidarnos a nosotros mismos, en pensar en nosotros mismos, en velar por nosotros mismos, pero no hacia el otro. Amén. Lo otro, la secularización es otra de las barreras que tenemos nosotros. La sociedad moderna a menudo relega la religión a una esfera que sea más privada, y lo que puede dificultar la expresión pública de la fe. Usted allá con su religión, somos amigos, bien, todo eso, pero usted allá. Porque la religión no la podemos mezclar con todo. Y una vida, amado mío, sin religión,
No puede ser. Porque no es religión, es relación. Creo que se ha malinterpretado el concepto de religión. Es una relación. Y yo no puedo irme al trabajo sin tener una relación con el Espíritu Santo. Yo no puedo salir de mi casa si el Espíritu Santo no va conmigo. Yo no puedo, amados míos, hablarle al vecino si el Espíritu Santo no está conmigo. Debo permanecer en una relación con Él. Porque es el que me muestra la necesidad que hay en mi vecino, en ese amigo, en ese compañero, en ese caminante, en el que cruzó, en el que se acercó a mi puerta a pedirme limosna. Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no vamos a poder, amados míos, ser los instrumentos que Dios quiere que seamos en estos tiempos. La secularización es una barrera que nosotros tenemos que romper, que tenemos que derribar. Otra barrera, el materialismo y consumismo, la búsqueda constante de bienes materiales. No sé si han notado cómo está hoy la gente desgastándose por buscar bienes materiales. Porque todo el mundo quiere tener el último celular iPhone que ha salido. Hacen lo que sea. Se hace lo que sea por el televisor de último modelo. Se hace lo que sea por adquirir cosas materiales. El materialismo y el consumismo están en la iglesia. Entonces, qué bueno que el pastor o la pastora venga a mi casa y vea que yo sí soy bendecido, yo sí soy prosperado, porque es que yo tengo, mire, y esto es bendición. No habrá más bendición y no habrá mayor ahorro y mayor satisfacción para el alma que hacer riquezas allá arriba. ¿No será mejor cuando yo puedo compartir con el que necesita? Cuando yo puedo extender mi mano como la mano de Jesús para ayudarle a mi hermano y a mi hermana. El consumismo nos tiene atrapados y la iglesia está ahí. Por eso, hace 8 días, llevaba 2 semanas diciendo, invitando para esto. Y el domingo pasado la respuesta, como se habló y se dijo, la respuesta fue bonita. Pero miren hoy, ¿sí? Y somos los hijos del rey. Somos los hijos del rey que no tenemos ni siquiera cómo decirle a un hermano, una hermana, esto se lo mandó el Señor. Porque mire nuestra generosidad. Mire nuestro amor por nuestros hermanos. Aquí se refleja. Así amo yo a mi prójimo. Esto me demuestra que yo amo a mi prójimo. ¿Y cómo lo amo? ¿Cómo lo estamos amando? Se ha perdido el enfoque, amados míos. El consumo puede desviar nuestra atención de las cosas espirituales. Ustedes saben, yo no soy de hablar de dinero ni nada de eso, porque soy de las convencidas que si usted es un verdadero creyente, usted nadie necesita que le hable de dinero. A usted nadie tiene que decirle que diezme. Es que el diezmo no es para estos tiempos. Pero ¿por qué Jesús no lo quitó de Mateo 23:23? ¿Por qué no lo quitó? Porque si Jesús hubiera querido, lo hubiera quitado de ahí de Mateo 23:23. Y él dijo que eso era necesario hacerlo sin dejar de tener misericordia, justicia hacia los demás. Pero hay muchos que el diezmo, la ofrenda para misiones, la están usando en el consumismo de tecnologías y de muchas otras cosas. Es que yo me lo merezco, yo doy que trabajo. Pero si Dios no le da a usted ese empleo, si no es Dios quien te da la salud para laborar,
Si tu vida no depende de Dios, no vas a tener lo que tienes. Es que yo soy, vea, y yo me la rebusco, ¿sí? ¿Estás seguro que es usted? El materialismo dificulta la generosidad, la compasión y la preocupación por los necesitados. Y nosotros tenemos estas barreras, amados míos, que tenemos que derribar, que tenemos que consultar con el Señor. Y que tenemos que decirle, ayúdame. Ayúdame porque realmente estoy atado a lo que veo a través de la televisión, en lo que veo a través de las vitrinas, sin necesidad. Cuando sé que puede haber un misionero que está necesitando lo que yo voy a invertir en eso. Un misionero que está en África. Un misionero que está, amados míos, en Asia. Que está en Japón y que está pasando necesidad. ¿Y qué es deber de nosotros como iglesia? Como dice ahí, si no vamos a ir, vamos a orar y vamos a dar. Hay otra barrera. Sincretismo religioso. En algunas culturas se mezclan elementos de diferentes religiones y creencias. Alguien decía y me llamaba mucho la atención. Muchos que vienen del contexto de la iglesia tradicional. ¿Qué hacían? Iban cada 8 días, estaban allí y salían y seguían haciendo lo mismo. ¿Qué pasó? Llegaron al evangelio, al cristianismo, están haciendo lo mismo. Simplemente vienen una vez en la semana o quizás 2 veces nada más y vuelven y se van y no pasa nada y su vida sigue siendo común y silvestre. Amados, no puede ser así. No podemos ser así. Ustedes y yo fuimos llamados, separados, apartados para ejercer una misión. Un llamado, todos, dentro y fuera de su casa, dentro de este lugar y fuera de este lugar, con todos los que nos rodean. Y esto, ¿sabe? El sincretismo, el mezclar cosas de varias religiones, se llama sincretismo. Cuando yo un hábito de allá del mundo, vengo y lo traigo para acá. Y todos lo ven bien. Entonces, pues un día me dio por venirme en pantalonetas para la iglesia. Normal, y más con estos calores, pues normal, ¿cierto? ¿Qué respeto tenemos hacia el Señor? Mire, uno ve, uno observa cosas. Hay unas denominaciones donde usted ve que desde el más pequeñito hasta el más adulto, qué elegancia para el templo. Muchos de nosotros, pues, es que toda la semana uno con corbata y todo eso, y llega el domingo para la iglesia, pues a lo mejor no irse relajado, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero hay veces que usted va a unos lugares donde para entrar tienen que elegancia. Externamente, ¿no? Dios es el que conoce los corazones, realmente, ¿no? Entonces, costumbres, hábitos de allá, querer traerlos para acá, se llama sincretismo. Y muchas veces nosotros hemos permitido cosas aquí dentro. Las hemos permitido. Mire, con el debido respeto de todos aquí, los que se tatúan, los hombres que se colocan aretes, para mí, respetándoles a cada uno de ustedes, no es de mi agrado. Para mí, ¿no? Si ustedes casa del Espíritu Santo, que la deben de cuidar como casa de Dios, del Espíritu Santo. ¿Pero qué tiene eso? Puede que no tenga ni nada. Científicamente, a nivel de salud, tiene sus consecuencias en algún momento. Es lo que
Ve uno, ¿no? Las escrituras hablan de que no se hará uno cosas en la piel. La escritura habla de eso. Vaya al libro de Levítico, léase el libro de Levítico. Es que eso es del Antiguo Testamento, pero hay principios que son eternos. ¿Sí? Que Dios nos ayude, pero muchas cosas de allá que le vemos a los de allá, nosotros los de aquí queremos hacerlas y queremos tenerlas. Que Dios nos ayude, pero hay sincretismo en la iglesia, amados míos. Y esas prácticas nos pueden llevar, amados míos, a no estar alineados con las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué hacer? Pedir perdón y seguir adelante. Hay veces que en momentos de rebeldía, nosotros hacemos cosas como esas, ¿no? Alguien me dijo, no, pastora, fue que me enojé con Dios, entonces me mandé a hacer todos estos tatuajes. Otro, la intolerancia y división denominacional. Es otra barrera que tenemos nosotros. A pesar de la diversidad que hay dentro del cristianismo, a veces vemos la intolerancia entre nosotros mismos. Y hay divisiones entre las denominaciones. Hay divisiones. Miren esto. Miren cómo nos llamamos nosotros. Estamos los cristianos evangélicos de sana doctrina, pentecostales. Porque están los que no son pentecostales. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe la diferencia? ¿Conoce la diferencia de eso? Pero usted ha escuchado esas expresiones, ¿cierto que sí? Pertenecemos a las asambleas de Dios, un concilio pentecostal, trinitario, bibliocéntrico, y por ende, todas las denominaciones de sana doctrina, que predican la palabra, que creen, viven, experimentan al Espíritu Santo, somos buenos. Somos buenos. Pero los que no viven, los que no practican el Espíritu Santo, no son de Dios. Sabemos que hay doctrinas que realmente la Biblia no la comparten, no la enseñan como está aquí. Eso lo sabemos. Pero amados, hay intolerancia, la falta de unidad aún entre los mismos pentecostales trinitarios. Esto es una cosa increíble lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Sí? Ustedes se imaginan si la alianza, recuérdenme, la cruzada, la cuadrangular, la unión misionera, recuérdenme más, comunidad de fe y esperanza. ¿Cómo? La bautista, pero la bautista tiene dos ramas. Una que es reavivada o pentecostal y la otra que no es tan pentecostal. ¿Sí me voy a entender? Donde el Espíritu Santo para ellos no funciona como en el libro de los Hechos. Que eso fue solamente allá, no para nosotros hoy. ¿Sí? Entonces, ¿se imaginan si todos nos uniéramos en pro de servirle a la comunidad? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? Estos barrios, en este barrio hay cruzada, hay asambleas, en este barrio. Si nos uniéramos, ¿qué podríamos hacer por todo este sur de Armenia? ¿Qué podríamos hacer por las viudas, por los huérfanos? ¿Qué podríamos hacer por los ancianos abandonados? Por esos niños que se quedan solos porque la mamá tiene que irse a trabajar. ¿Qué podríamos hacer por ellos? Donde todos nos uniéramos verdaderamente como pueblo de Dios. A servirle a la comunidad como es el llamado que Dios nos hizo. Este salón es cesante en la semana. ¿Qué podemos hacer por toda esta sociedad que tenemos? Estos vecinos que tenemos.
¿Qué podemos hacer por ellos, iglesia? Si este lugar está cesante en la semana, el martes, el jueves, el viernes. Ese es el llamado para la iglesia. Pero entre nosotros hay intolerancia y hay divisiones denominacionales que son barreras para que otros que pasan por allá quieran entrar y conocer a Jesús. Y salir con el firme propósito de seguir hablando de Jesús. Porque a eso somos llamados, a hablar de Jesús. Pero hay otra barrera. Y está aquí nomasito. Prejuicios y discriminación. ¿Los creyentes son prejuiciosos? ¿Hay discriminación entre los creyentes? Si nos llega una persona de la calle, un habitante de calle, y quiere escuchar, les va a costar a las hermanas darle la mano y decirle bienvenido. Y si se sienta allá en medio de ustedes, usted disimuladamente se va a parar porque el olor no lo va a resistir. ¿Cierto? Me decía Germán, el que ustedes saben que viene aquí, que empezó a venir en esa condición, que el primer día que él haya llegado aquí, que olía, que él sabía que él olía, pero que no lo habíamos desechado, que no lo habíamos, dice, yo sé que yo olía horrible, pero a veces nuestras actitudes con una persona nueva van a marcar su vida. Si Jesús estuviera aquí, ¿cómo cree que lo haría? Y ustedes y yo somos la extensión de las manos de Jesús, de los pies de Jesús, de la misericordia, de la bondad, de la generosidad, del amor de Jesús. Ustedes y yo somos los que tenemos que demostrarle a ese nuevo, a Jesús, aquí y allá afuera. Porque hay quienes, aquí adentro nos saludamos, pero cuando nos vemos en la calle, ay, allá viene la pastora, mejor me cruzo de andén. O quizás la pastora dice, uy, allá viene fulanito, viene Juan David, yo mejor me voy para otro lado, para no encontrarme con Juan David. Y eso que es el yerno, ¿no? Amados, prejuicios. Aunque Jesús enseñó el amor al prójimo, todavía enfrentamos prejuicios y discriminación basados en raza. ¿Sí o no? El género. Nacionalidad. Y de ahí para allá lo que usted le quiera agregar. ¿Nos es más fácil las críticas, las murmuraciones hacia los demás? Y aquí, entre nosotros mismos. Fulanito, ¿por qué lo pusieron en disciplina? ¿Sabe qué? A ese fulanito no lo tratemos. Con ese fulanito no se puede hablar. Está en disciplina. No se permite que fulanito ni siquiera se siente en la silla de adelante. ¿Qué piensan ustedes de eso? Discriminación. Miren esto. En Juan 15, los primeros versículos dice que yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Vosotros sois pámpanos, ¿cierto? Y ustedes fueron llamados a todo esto para dar fruto. Y el que no dé fruto, ¿cierto? Se le da oportunidades. Y el que no, pues es cortado y dice la Reina Valera, y es echado, desechado. En el original griego no dice eso. ¿Sabe cómo dice? Ese que cayó, él viene y
lo levanta. ¿Qué le gustaría más a usted? ¿Que yo lo eche? ¿O que no? Ojo, mi amada iglesia. Porque somos muy prontos para criticar, para juzgar, para murmurar, para hablar del hermano que está en disciplina. Mucho cuidado. Porque lo que usted no quiere para usted, ¿qué cosa? ¿Por qué se lo tiene que desear a los demás? Si yo estoy en disciplina y estoy aquí y vengo y me congrego y quiero estudiar y me dejan entrar a estudiar, ¿por qué me tengo que sentir discriminado? Si ante Dios manda, ¿qué cosa? A que lo levante. ¿Y quiénes lo rodean? Su familia. La familia en el Espíritu. La familia de Dios es la llamada a ayudarlo a que se levante, no a que se vaya al mundo y que se pierda. Porque entonces a todos nosotros se nos va a devengar esa alma perdida. ¿Tenemos prejuicios? ¿Hay barreras para que muchos quieran seguir sirviendo al Señor? ¿Sigan buscando al Señor? ¿Hay barreras? Sí las tenemos, iglesia. Las tenemos. Y no están lejos, aquí nada más, en medio nuestro. Como cristianos tenemos que luchar contra todas estas actitudes y trabajar por la justicia y la igualdad aquí. Porque si aquí nosotros somos justos entre nosotros mismos, si aquí entre nosotros nos aprendemos a valorar, a respetar, a honrar los unos con los otros, a cuidar el uno con los otros, entonces lo que van a ver los de allá, eso lo van a querer vivir ellos. ¿Amén o no amén? Lo que le estaba diciendo Dios a Pedro era eso. Ya no pueden estar discriminando a los gentiles porque no están circuncidados, porque no están viviendo la ley. No, para ellos no es la circuncisión es para Israel. Porque ellos ahora estaban bajo la gracia, estamos bajo la gracia, gloria a Dios. ¿O varones? ¿Quieren hacerse circuncidar para pertenecer al pueblo de Dios? Yo creo que alguno de ustedes diría, no, gloria a Dios, dele gloria a Dios, porque es por gracia que somos salvos, es por gracia, es un regalo que usted y yo no, como cantamos, no lo merecíamos. Pero sí creemos, y nos creemos con autoridad de juzgar a los demás, aún a los que están allá perdidos. Y Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó para que ustedes y yo ni maldijéramos a nadie, sino para que lo bendijéramos. Dios nos envió como embajadores del reino para que habláramos bien de las cosas de arriba. Y que al caído le ayudemos entre todos a levantarse. No sé si usted se había percatado de que tenemos esas barreras. Y que por eso mucha gente de allá no quiere conocer de Jesús. Porque ustedes y yo quizás no hemos sido el testimonio de vida que ellos están esperando ver. Y nosotros todos tenemos errores. Yo tengo errores y quizás mucho más que los de todos ustedes. Y por eso es necesario depender del Señor, depender del Espíritu Santo. Y pedirle cada que vienen pensamientos o cada que se quiere despertar un sentimiento, yo tengo que venir al Señor. Por favor, seca en mí todas esas cosas que son de la carne. Y le pido que limpie mis oídos por cosas que yo oigo y que no tengo por qué escucharlas. Por cosas que veo con mis ojos y contamino mis ojos a través de las redes. Tengo que decirle, por favor, limpia mis ojos con el colirio de tu santidad, Señor.
porque todos le fallamos al Señor. No nos creamos que somos mejores que los que están allá afuera. Pero sí, nos surge una responsabilidad, una obligación, y es ir y contarles que Jesús está con los brazos abiertos esperándoles. No importa lo que ellos sean, no importa lo que hayan hecho, el Señor está aquí esperándoles. Amén. Amén, iglesia. Incline su rostro.